Autónoma de México, del área precisamente del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, especializada en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, con el enfoque a la protección de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, con un gran reconocimiento no solo a nivel nacional e internacional. Currículo pues es bastante amplio, no ahondaré en detalles para iniciar con el foro. Y a mi derecha nos acompaña precisamente nuestro representante legal del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Asociación Civil, el maestro, el licenciado Lorenzo Ramos Félix, que es el abogado del año, como dice aquí nuestra niña, que está presente también informándose de los derechos de las niñas, precisamente, que eso es el enfoque del Movimiento 5 de julio, el proteger a la primera infancia. Pues, sin más, iniciamos con la participación de la doctora Mónica. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí de verdad un honor el estar esta tarde con ustedes en esta conmemoración de los 5 años de la tragedia de la guardería ABC. Y es un honor porque, bueno, yo en ciertos momentos muy puntuales he podido acompañar esta lucha, que me parece que es una lucha que no tiene precedentes en México, que es una lucha que ya ha tenido resultados y que además es una lucha que debe continuar, porque si bien como todos ustedes saben y como también seguramente nos compartirá Pepe, tenemos una ley, ya se han dado algunos avances en algunos estados, sigue habiendo una gran deuda pendiente con las niñas y niños que murieron en esta tragedia y con las niñas y niños que también sufrieron lesiones. Y finalmente es una deuda también con todas las niñas y niños de México, porque mientras subsistan las condiciones de inseguridad, las condiciones de irresponsabilidad y de negligencia, de incumplimiento, y hay que decirlo claramente, de las obligaciones del Estado, las niñas y los niños siguen en riesgo de que vuelva a ocurrir una tragedia de esta o de otras dimensiones, pero en esta lucha no podemos cejar. Y en este sentido, el Movimiento 5 de junio se ha convertido en un emblema sobre cómo podemos hacer de un evento tan doloroso algo que valga la pena y que precisamente tenga como meta, tenga como fin la garantía de los derechos de niñas y niños, especialmente los más desprotegidos, que son niñas y niños en la primera infancia. Y yo con este contexto voy a enfocar esta charla a dar algunos elementos de análisis para el caso de la guardería ABC a la luz de los criterios del derecho internacional de los derechos humanos. Afortunadamente, hace algunos años, en el 2011, tuvimos una reforma constitucional que modificó el artículo 1 de la Constitución para dar un impulso nuevo a los derechos humanos. Y entonces el tema de los derechos humanos ha cobrado un especial vigor, y también partimos de la experiencia de que cada vez es más frecuente que los estados, y en particular los ciudadanos del Estado mexicano, recurran a los organismos internacionales ante la denegación de justicia que ha habido en México. Es por eso que es importante ubicar estos derechos en este contexto, porque si bien fue algo que ocurrió aquí en Hermosillo, que ocurrió en México, no está exento, digamos, de la realidad que ocurre en otros países, y así lo han dicho también los órganos internacionales. De tal manera que nos enfocaremos en dos de los grandes sistemas de derechos humanos internacionales: el sistema universal, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, y el sistema interamericano, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para dar algunas
pues algunos esbozos sobre lo que se ha dicho desde estos dos grandes sistemas de protección, a los cuales también se puede recurrir para proteger los derechos de niñas y niños. Entonces, en primer lugar, me parece que es importante recordar los antecedentes. Y los antecedentes se pueden resumir de esta manera, pues es una cadena de impunidad y de negación de justicia en el ámbito local y federal. Es decir, ninguno de los tres niveles de gobierno está exento de complicidad en esta impunidad, en esta denegación de justicia, ni tampoco ninguno de los tres poderes. El Poder Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo Municipal, el Poder Ejecutivo Local y el Poder Ejecutivo Federal. Recordamos pues con profunda tristeza cómo ningún funcionario pues de ninguno de los tres niveles de gobierno fueron sancionados precisamente o fueron o están privados, han sufrido alguna sanción con motivo de esta tragedia. El Poder Legislativo también, y aquí podemos hablar también del Poder Legislativo local y federal, que esto, gracias al Movimiento 5 de Junio, ya ha sido en cierta forma subsanado, pero sigue habiendo responsabilidades importantes en lo que se refiere a la legislación local, y el Poder Judicial, que desde luego también es clarísima su participación en esta cadena de impunidad y de negación de justicia, también en los tres niveles de gobierno, porque recordemos también que la Suprema Corte de Justicia hace algunos años hizo o ejerció esta facultad que existía, facultad de investigación, y pues llegó a una conclusión, la mayoría de los ministros, porque hay que recordar también aquí, haciendo, digamos, justicia, que 3 de los ministros votaron a favor de un proyecto que se había presentado en esta facultad de investigación, donde se determinaba claramente a los responsables. Sin embargo, la mayoría optó por una decisión en donde se reconocía que había habido violaciones graves a los derechos humanos, pero que no se acreditaban la responsabilidad de los funcionarios federales. De tal manera que pues hay que ubicar esto en este contexto en donde el Estado ha sido fallido en precisamente no solo garantizar la seguridad antes, sino después dar acceso a la justicia a las víctimas, en este caso los padres, esclareciendo qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables y qué medidas se van a tomar ante ellos. Entonces, ubicando este contexto, ¿sí? Pues tiene mucho sentido mirar hacia el ámbito internacional, como yo les mencionaba, porque desafortunadamente en el ámbito nacional, y ahorita Lorenzo pues nos pondrá al tanto de lo que ha sucedido, no hemos tenido hasta ahora los resultados que serían de esperarse por diversas razones. Y entonces, en el ámbito internacional también ubicamos los distintos instrumentos que reconocen estos derechos. Como yo les decía, en primer lugar, en el ámbito universal, que es el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, que agrupa a todos los países del mundo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el ámbito regional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en este caso ambos contemplan derechos específicos sobre el cuidado que debe darse a niñas y niños. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 la obligación de garantizar condiciones de seguridad en las instituciones encargadas del cuidado de los niños. Y esto pues clarísimamente aplica en este caso y es una obligación que tiene el Estado mexicano. Esta obligación, como mencionaba, está contenida en el artículo 3, que establece que los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. El artículo 4 de este mismo instrumento internacional establece una obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos
para garantizar los derechos humanos de niñas y niños. Y aquí nos dice, los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. El artículo 18 se refiere específicamente a las guarderías y establece la obligación de los estados de adoptar medidas para que los padres puedan tener acceso al servicio de guarderías y de asegurar las condiciones requeridas, evidentemente para garantizar la seguridad de niñas y niños. Y a este efecto señala, a los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. En el párrafo tercero, los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para las que reúnan las condiciones requeridas. Por otra parte, también la Convención de los Derechos del Niño, según ha dicho el comité, que el Comité de los Derechos del Niño es un órgano encargado de velar por el cumplimiento de la misma convención, que se crea a partir de este mismo instrumento y está integrado por 18 expertos internacionales que verifican que se cumplan, que los estados cumplan con sus obligaciones y al mismo tiempo emiten los documentos que se conocen como observaciones generales y que tienen como fin orientar la práctica, orientar el cumplimiento de las obligaciones sobre los derechos de niñas y niños. Este comité, vamos a ver ahora, se ha pronunciado específicamente sobre los esquemas de privatización, donde podemos ubicar la subrogación de las guarderías, que es algo que continúa vigente, y también sobre los derechos del niño en la primera infancia. Asimismo, este comité nos ha dicho estableció que la convención tiene 4 principios rectores, es decir, 4 principios, 4 valores fundamentales que deben ser observados en toda actuación hacia niñas y niños, que es el interés superior del niño, el principio de no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo y el respeto a los puntos de vista del niño. Como les mencionaba, el Comité de los Derechos del Niño emite estos documentos, generalmente se reúne una vez al año en Ginebra, donde tiene su sede, eligen un tema el cual desarrollar algún derecho de los niños en particular y discuten este tema y hacen un documento que se conoce como observaciones generales. Hasta ahora el comité ha emitido 17 observaciones generales. Pero en la observación general número 5 del 2003, el comité hablaba ya sobre la privatización y hablaba ya sobre las obligaciones de los estados precisamente respecto cuando se dan procesos de privatización de servicios que tienen que ver con niños. Y nos menciona, la letra dice, el proceso de privatización de los servicios puede tener graves repercusiones sobre el reconocimiento y la realización de los derechos del niño. Y continúa, el comité subraya que los estados partes en la convención tienen la obligación jurídica de respetar y promover los derechos del niño con arreglo a lo dispuesto en la convención, lo que incluye la obligación de velar porque los proveedores privados de servicios actúen de conformidad con sus disposiciones, creándose así obligaciones indirectas para esas entidades. Es decir, en primer lugar, advierte sobre estos riesgos de privatización, que como les decía es una tendencia internacional, desafortunadamente no exclusiva de México, y advierte sobre estos riesgos, pero además le dice al Estado, independientemente de que puedan existir estas instituciones privadas, ¿no?, como son los esquemas de subrogación, que estén al cuidado de niñas y niños, el Estado sigue teniendo una obligación respecto de niñas y niños. Es decir, no puede utilizarse como pretexto que se trata de una institución privada para no garantizar los derechos de niñas y niños. Continúa también, el comité pone de relieve que el hecho de permitir que el sector privado preste servicios, dirige instituciones, etcétera,
no reduce en modo alguno la obligación del Estado de garantizar el reconocimiento y la realización plenos de todos los derechos enunciados en la Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción. Y en otra parte habla sobre el volumen y la idoneidad del personal. Ello requiere de una inspección rigurosa para asegurar el cumplimiento de la Convención. El comité propone que se establezca un mecanismo o proceso permanente de supervisión para velar porque todos los proveedores públicos y privados de servicios respeten la Convención. Y esto es precisamente lo que, a falta de una voluntad del gobierno, ha hecho el Movimiento 5 de Junio, impulsando la ley y las adecuaciones legislativas en cada una de las entidades y los reglamentos, precisamente para que el Estado cumpla con esta función de supervisión que le corresponde. También en esta observación general número 5 es importante resaltar que se habla sobre las violaciones a derechos humanos, es decir, la reparación del daño que en el contexto internacional se ha vuelto tan importante, y establece que se debe disponer de recursos efectivos para reparar las violaciones a los derechos humanos y que esta reparación debe ser apropiada, incluyendo una indemnización y, cuando sea necesario, la adopción de medidas para promover la recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la reintegración. Entonces tenemos estos primeros elementos que nos hablan de obligaciones internacionales que tiene efectivamente el Estado mexicano y que no ha cumplido de manera suficiente. Respecto a, en particular, la primera infancia, el comité emitió otra observación general en el 2005, que es la observación general número 7, que también resulta aplicable al caso. Por primera infancia, entiende que abarca todos los niños pequeños desde el nacimiento y primer año de vida, pasando por el periodo preescolar y hasta la transición al periodo escolar. El comité señala, ¿sí?, como uno de los periodos, digamos, o de los más críticos, la primera infancia, precisamente porque, como menciona en esta observación, los estados no han prestado atención suficiente a los niños pequeños en su condición de portadores de derechos. Y esto es muy importante porque si a los niños un poco más grandes es difícil reconocerlos como titulares de derechos, a los niños durante la primera infancia, especialmente cuando no hablan, es mucho más complejo que los estados los reconozcan justamente como detentadores de derechos, como titulares de derechos, y esto es una obligación derivada de la Convención. Y vuelve otra vez a hablar del sector privado como proveedor de servicios y reitera precisamente que los estados partes deben ser los responsables de la provisión de los servicios para el desarrollo en la primera infancia, y las instituciones de cuidado precisamente de esta etapa de la vida entran clarísimamente aquí, y nos dice: el papel de la sociedad civil debe complementar y no reemplazar el papel del Estado. Que esto también es muy importante y resulta aplicable a este caso. Pasando entonces ya, dejando el Comité de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos ahora a hacer algunas reflexiones sobre el instrumento en el ámbito local, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce también como Pacto de San José. Esta convención, en el artículo 19, nos señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Es decir, que reconoce a niñas y niños como destinatarios de derechos específicos. Y la Corte, en diversas resoluciones, ha reiterado que la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual hablamos, pese a que ésta pertenece al ámbito de Naciones Unidas, forman parte del corpus juris, es decir, de las normas aplicables en la región. Y nos dice, en la opinión consultiva 17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, que los niños y niñas poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, pero tienen además los derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Otro de los
criterios muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha dicho en diversas sentencias, es que las violaciones a los derechos humanos, cuando las víctimas son menores de edad, revisten una gravedad especial. Es decir, no se trata si una niña o niño es víctima, es un derecho más grave. No podemos ponerlo en igualdad de condiciones que una persona adulta, sino que hay una violación que se torna más grave. Y ha interpretado el interés superior del niño como la garantía de todos sus derechos y la obligación de asegurar el acceso a lo necesario para su desarrollo, que debe ser considerado tanto en la legislación como en su aplicación. Y desde luego esto incluye a todas las instituciones de cuidado. Y lo que dice aquí me parece especialmente importante, porque en diversas sentencias que involucran a niñas y niños, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre lo que supone el derecho a la vida. Y aquí nuevamente nos dice precisamente que cuando hay una violación al derecho a la vida de una niña o un niño, se trata de una violación a un derecho humano más grave. Y entonces menciona que la condición de niño obliga a la aplicación de un estándar más alto para la calificación de acciones que atenten contra su integridad personal y obliga a los estados a prevenir situaciones que pudieran conducir a su afectación. Más allá de eso, también menciona la Corte Interamericana que la vida debe revestir condiciones dignas, lo que implica garantía de acceso al agua, la alimentación, la salud y educación. Y fíjense ustedes en este criterio: el incumplimiento en la adopción de medidas especiales, cualquiera que sea, de garantía de cumplimiento, de satisfacer cualquiera de los derechos, cuando tiene como consecuencia la muerte de la persona menor de edad, constituye una violación del derecho a la vida imputable al Estado. Y me parece que esto es algo que ocurrió muy claramente en el evento que nos reúne el día de hoy aquí. Es decir, no podemos hablar de un accidente, de algo inevitable, de algo fortuito. Estamos hablando de un incumplimiento de ciertas obligaciones del Estado, como lo señala claramente el comité, ciertas obligaciones en todos los ámbitos de gobierno, obligaciones de legislación, obligaciones de supervisión, de garantía de los derechos, y por tanto, esta violación a los derechos, al derecho a la vida de las niñas y de los niños muertos en la guardería ABC es una violación del derecho a la vida imputable al Estado según el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También aquí continúa la Corte Interamericana hablando del desarrollo integral, que es el objetivo de los tratados en la materia, y también lo vincula como un concepto holístico que incluye los aspectos físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Es decir, el desarrollo de niñas y niños, que es el objetivo de los tratados internacionales, se entiende de la manera más amplia. También habla de la discriminación, hablando de que puede conducir a la vulneración de otros derechos en la medida en que se puede vulnerar por discriminación algún derecho, que también es aplicable al caso precisamente por tratarse de niños durante la primera infancia, que, como decía el criterio del comité, es la población menos atendida y a quien menos se reconoce como titular de derechos precisamente por su condición. Bueno, y finalmente, para no extenderme demasiado, quisiera abordar, digamos, como esta segunda parte. Esta primera serían los derechos sustantivos, es decir, todas las obligaciones que tiene el Estado, que incumplió en el caso, y las responsabilidades internacionales que esto conlleva. Pero hay una segunda parte de la historia, y es el tema del acceso a la justicia. El acceso a la justicia está contenido en los tratados internacionales, también en el ámbito de Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el ámbito interamericano. Y este es un derecho que, además de los otros, el Estado mexicano ha incumplido de manera sistemática durante los 5 años que han transcurrido desde el 5 de junio. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece el derecho a la protección judicial en el artículo 25, que nos dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que aquí ya nos dirá Lorenzo si el recurso ha sido sencillo, rápido y efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Es decir, tenemos un primer momento en donde hubo una vulneración clarísima de los derechos derivada de incumplimiento de las obligaciones, pero tenemos una violación a los derechos precisamente de las víctimas, de los padres y madres, que se ha prolongado a través del tiempo, precisamente con la negación del acceso a la justicia. Y la negación del acceso a la justicia tiene sentido no solamente porque, bueno, se trata de algo a lo que tienen derecho las víctimas, sino porque además, y esto es muy importante, y estas son las sentencias, todas las sentencias de los tribunales internacionales tienen, además del reconocimiento de la responsabilidad del Estado, un capítulo sobre garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? Los tribunales internacionales le dicen al Estado: tienes que hacer algo para que esto nunca vuelva a pasar. Y a veces esto no se ha entendido, porque las garantías de no repetición pasa por el reconocimiento de la responsabilidad de autoridades y particulares. Nosotros no podemos pretender que haya una garantía de no repetición si no sabemos, no se deslindaron las responsabilidades, no hubo señalamiento claro de los responsables, de en qué medida tenían esta responsabilidad y en qué medida fue su participación en la violación a los derechos humanos que constituyó el incendio en la guardería ABC. Entonces, esto es importantísimo. Necesitamos el acceso a la justicia para que esto nunca vuelva a ocurrir. De los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Aquí no hay ninguno de los niveles, ni podríamos quedarnos conformes con uno u otro. El Estado mexicano es quien detenta la responsabilidad. Y para garantizar y darle sentido a todo este movimiento que ha surgido a través de una tragedia, es importantísimo que no cejemos en la lucha precisamente porque se haga justicia, por saber exactamente qué es lo que ocurrió y el nivel de responsabilidad y la sanción a cada uno de los responsables. Y es esto precisamente pues lo que yo los invito a conmemorar el día de hoy, a conmemorar una lucha que lleva ya 5 años y una lucha que tiene mucho sentido por todas las niñas y niños de nuestro país. Muchísimas gracias.